¿Qué tanto crees en la magia, en la hechicería o incluso eres supersticioso? Vamos a ver qué ocurre con todo esto en los años de 1919 en Saltillo. Hola viajeros y viajeras, sean bienvenidos una vez más a esta travesía de leyendas, cuentos, mitos e historias mexicanas. En esta ocasión vamos a dirigirnos a el estado de Coahuila, donde conoceremos una historia bastante peculiar y llena de misterio. Vamos a conocer a Mónico y descubramos si estuvo perseguido por brujas o si fue víctima de sus propios delirios. Sin más, te dejo con la historia para que la disfrutes y vámonos con nuestro relato. Entre los agentes de hotel que existían en ese entonces en Coahuila, Saltillo, había una persona que era igual un agente de hotel bastante simbólico, conocido como Mónico Martínez. Este joven fue dedicado por más de 30 años a prestar sus servicios en los hoteles conocidos como La Plaza y Coahuila. Él era de carácter franco, comunicativo y afable, dicharachero y guasón. También era conocido en toda la ciudad, máxime por las circunstancias muy especial de haber sido hermano de Crescencio Martínez, o mejor conocido como el Cálaro, aquel puntillero de toros de fama internacional, conocido de nombre y apodo en la mayor parte de los cosos taurinos de España, donde su mote era festinado en diferentes ocasiones, cuando se presentaba en la suerte final para despachar un toro a los muleyerios. Dicho esto, Mónico gustaba de conversar sobre los temas de actualidad, ya fueran políticos, sobre la actuación en el Teatro de Morelos y García Carrillo, o sobre el pomposo casamiento de alguna persona, ya sea sutano o mengano, o incluso también hablaba de funerales de alguna persona bastante rica que había abandonado este valle de lágrimas. Se distinguía de los demás compañeros de su oficio por, casualmente, su indumentaria siempre aseada y bien planchada. Es decir, era una persona pulcra. Usaba invariablemente el clásico traje azul marino de paño o buen casmir, uniforme que era semejante al reglamentario de la tripulación de trenes de pasajeros, con botonadura dorada en el cierre y puños de las mangas toplilladas, cachucha de visera corta, confeccionaria de el mismo género del traje, con sus cintas de galón dorado y zapatos de charol, siempre muy bien boleados y lustrosos. Como mencioné, una persona bastante pulcra. Aunque también por costumbre, y de esto no se conoce la causa de lo que originó, pero Mónico también siempre llevaba de ataviarse con amuletos, representando diferentes figuras de marcada superstición y números cabalísticos. Pues en su leontina, de fino oro amarillo, llevaba una calaverita de hueso con los ojos de color rojo, simulados con alguna imitación de granate o incluso rubí. También estaba un número 13 como prendedor en el nudo de la corbata, según costumbre de la época, y en la solapa del chaquetín o en la carterita de la bolsa de pecho colgaba un trébol de 4 hojas, un clavel, una gardenia o también una rosa. A simple vista parecía que su vida se deslizaba de la forma más tranquila y felizmente que podría encontrarse una persona. Pero su aspecto, por demás interesante, demostraba que nada opacaba su existencia en este mundo. Sin embargo, ya tratándolo a fondo y hablando con él sobre temas distintos a la normalidad de las costumbres sociales, se describía que en su interior poseía un sistema bastante nervioso e inalterable cuando las conversaciones llegaban a la broma y sobre asuntos de brujería, hechicería o semejantes, ya que él aseguraba saber de muchos eventos de esa naturaleza, porque dice que muchos habían sucedido en Saltillo.
También dice que había visto en que los espíritus malignos podían intervenir e incluso se captaban de ser uno de los que no temían a los aparecidos. Aunque se declaraba creyente en hechizos, brebajes y maleficios de brujería, pues él en distintas ocasiones decía haber visto víctimas de las brujas a las que profesaba un horror manifiesto. Contaba que una vez una mujer se apoderó de uno de sus retratos y que la vio después en una sospechosa casa de barrio, creo que no muy santa por lo que decían las lenguas, colocado en un nicho de encajes entrelazados, cubierto completamente de alfileres clavados en la cabeza y en la región izquierda del pecho, de donde pendía también una chuparrosa disecada. Refería además que llegó a ver volar por las tapias de su casa a las brujas montadas en escobas y que las lechuzas nunca abandonaban por las noches los árboles del patio donde él vivía. También dicen que él narraba con mucha naturalidad, a tal grado que quien lo escuchaba se sentía atrapado o poseído del maleficio del que se creía ser víctima Mónico. Mucha gente en Saltillo, creyendo o no, al saborear los diferentes aspectos de las historias de hechicería que Mónico contaba, compadecían su estado de nerviosismo tan palpable que hasta llegaban a pensar que tal actitud traspasaba los límites normales y le creían por momentos una persona loca. Solo él sabía lo que pasaba en su interior, pues los médicos que lo habían atendido aseguraban que ningún mal de carácter orgánico padecía a Mónico. Sus amigos, quienes conocían su carácter, lo veían como un vacilador y conceptuaban sus pláticas como una mera guasa. Del año de 1919 a 1921 se pudo notar el físico de Mónico había perdido bastante en su habitual modo de ser y estaba incluso desmejorado su semblante, que en varias ocasiones por esto mismo faltaba a su trabajo, causando sorpresa por este hecho, pues era muy celoso en el cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, una mañana de marzo del año de 1921 circuló por toda la ciudad la noticia desafortunada de que Mónico había sido encontrado muerto, flotando en la superficie de la alberca de Altamira. De esta manera todo Saltillo se hizo conjeturas sobre la realidad de los hechos, pues estos eran comentados por cada quien en la forma que mejor la acomodaba, haciendo truculenta y fatídica todas las narraciones. Se dice que los bañistas que les gustaba nadar en la alberca muy temprano descubrieron el cuerpo de Mónico, al que ante la fe de la autoridad no presentaba huellas de haber sido asesinado ni con un arma de fuego ni con ningún instrumento punzocortante, y tampoco había sido envenenado. Tenía en cambio unos pequeños rasguños en el pómulo izquierdo e incluso raspones en el antebrazo derecho. Parece que realmente no hubiera muerto ahogado. Su cadáver, con su pantalón azul de trabajo y en mangas de camisa blanca y recién planchadas, se encontraba él. Conservaba solo un zapato, pues el otro, su hermana Luisa, se había quedado con él en la mano al pretender detenerlo cuando lo vio volar. Sin embargo, todo Saltillo estaba con la misma duda de que había realmente muerto Mónico. Esto nunca se supo y parece ser que tampoco se va a descubrir. Así que por la calle de Santiago, ahora General Cepeda, yéndose al sur, media cuadra antes de llegar al Ojo de Agua y unas cuantas casas cerca de la Quinta Altamira, se encontraba el domicilio del infortunado agente de hotel. Después de un pequeño zaguán seguía un patio regular en el que había algunos árboles, y más al fondo, y pasando una puerta, se destacaba el corral, con aspecto de huertecita, pues había en él algunos árboles frutales, una chayotera y otras matas de ornato. Las bardas que circundaban el corral limitando la propiedad no eran altas ni bajas, y pasando 2 muros más al fondo hacia el norte quedaba la huerta y baños de Altamira, en cuya alberca fue encontrado el cadáver. Y si nunca
pudo confirmar la causa de la muerte de Mónico, justo es asentar lo que dijera un familiar cercano del desaparecido, para dar sabor a esta historia bastante misteriosa, espeluznante y conmovedora muerte. Así que, lo siguiente fue lo que dijo uno de sus primos. ¡Me llevan las brujas! En ese momento fue lo que dijo el primo de Mónico. Antes de ayer, a las 9 de la noche, yo estando acostado, Mónico se levantó y fue a decirme que no podía dormir por todas las lechuzas y las brujas que estaban esperando que se durmiera para poder llevárselo. A lo que yo respondí: no es posible, Mónico, vete a acostar. Domina esos nervios. Si no duermes, como ya tienes varios días de no hacerlo, no van a ser las lechuzas y las brujas quienes te lleven, sino la misma muerte. Se estremeció y como quiso llorar, entonces me dijo: primo, ayúdame a cuidarme. Cuando dijo esto, yo estaba cansado y desvelado. Fui a llevarlo a su cama, lo acosté y me senté en una silla, en la única puerta que tenía la recámara donde estaba su cama. Yo vi cómo no se durmió, pero un buen rato se quedó tranquilo. Después se sentó y desesperadamente soltó un aterrador y destemplado grito. ¡Las brujas! ¡Las lechuzas! ¡Me llevan las brujas y las lechuzas! No pegó los ojos en toda la noche. Ya en la mañana, como a eso de las 9, después de tomar una taza de café solo, medio se quedó dormido y despertó por ahí de las 11. De esta forma le pregunté qué había soñado durante su dormitada y no me supo explicar realmente lo que sucedió. Solo abría los ojos extraviadamente y como que quería recordar algo. Se levantó un rato, se sentó en una silla afuera, en la calle, donde todavía pegaba el sol amarillento, que ya se perdía en el poniente. Y un rato más se metió a la casa diciendo que aunque no tenía sueño, tenía ganas de dormir. Yo me fui a cenar a la cocinita y en eso estaba cuando va llegando como loco y dice: ¡las brujas! ¡Las lechuzas! ¡Me quieren llevar las brujas y las lechuzas! Esos constantes arrebatos de Mónico alarmaron notoriamente a sus familiares, quienes tomaron las medidas del caso y pusieron en conocimiento a la autoridad de los hechos y pidieron auxilio. A tal punto que a las 9 de la noche se presentaron en la casa de 2 policías con el objeto de conocer los acontecimientos. Y Mónico, aún despierto, suplicó, casi en estado de desvarío, a los policías y a su primo que lo cuidaran. Los gendarmes y el primo de Mónico se apostaron en la única puerta que daba la salida a la recámara donde había estado la cama de Mónico. Y como a las 11 de la noche se dejaron escuchar estrepitosamente los destemplados gritos nuevamente. ¡Las brujas! ¡Las lechuzas! ¡Me quieren llevar! Nuevamente, tras esto, lograron que se acostara, pero antes dijo: si no me van a cuidar, mejor que me lleven las brujas. A las 6 de la mañana, Mónico ya no estaba en su cama. Nadie advirtió que pasara alguien por la única puerta que daba a su recámara. Luego se supo que el cadáver había sido encontrado flotando en la alberca de Altamira y que Luisa, la hermana de Mónico, estaba inconsciente en el patio con un zapato del joven en la mano. Algunas investigaciones judiciales y policíacas se hicieron a raíz de esta misteriosa muerte que convivió varios días a Saltillo. De esta forma solo se encontró mutismo entre los vecinos que jamás pudieron descifrar la tétrica muerte de Mónico. Y por más que las autoridades se esforzaron para recabar informes sobre algunos enemigos que pudiera tener Mónico, realmente nunca se supo y quedó como hasta ahora, siendo una historia en misterio. La muerte de aquel agente de hotel a quien lo aconseja asegura que se llevaron a esta persona las brujas y las lechuzas. Así que hasta aquí llegaría nuestra historia del episodio de hoy, por lo que agradezco que hayas escuchado la historia y te invito a que me sigas ya sea en YouTube, que es aquí como Legendarium de México, o en Spotify y en Anchor como Historias Mexicanas. Si te gustó, agradecería si me apoyas a darle un like o a comentarlo si te agradó o si te gustaría que compartiéramos alguna otra historia. De igual forma, te invito a que le des clic en la campanita de notificaciones para que recibas un mensajito de cuando subo un nuevo video. De igual forma, si conoces a alguien que le interese este tipo de contenido, sea familia, amigos o personas
que sepas que si te interesa este contenido, con mucho gusto les daremos la bienvenida para que escuchen más historias mexicanas. Sin más, te deseo que tengas una muy buena tarde, una buena noche o una excelente tarde. Nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo destino y un nuevo relato. ¡Hasta pronto! Bye.